Listo, chicos. Entonces, pasamos a la sección de geometrías de herramientas de corte, ¿no? Aquí tenemos que hablar de algunos puntos interesantes sobre consideraciones respecto a las diferentes geometrías que nosotros vamos a encontrar para la herramienta. ¿Okay? En primera instancia, la bibliografía nos dice que toda herramienta de corte va a poseer una forma que se adapte a cada proceso de mecanización, tanto para condiciones de corte como en geometría. ¿A qué se refiere esto de aquí? ¿No? Dependiendo de las condiciones de corte, si recuerdan un poquito, recordamos lo que era tecnología de las herramientas, nosotros íbamos a enfrentar ciertas fuerzas, ¿no? También íbamos a enfrentar temperatura, pero realmente la geometría no nos va a ayudar a contrarrestar las temperaturas que se produzcan, nos ayudan más los materiales. Pero la geometría sí nos va a permitir resistir fuerzas que se van a producir durante el proceso de corte. Y luego de eso, la geometría. ¿A qué se refiere con la geometría? La geometría de la pieza de trabajo. Muchas veces la forma que tiene el filo de la herramienta viene definida dependiendo del espacio o la geometría que tiene que generar en la pieza de trabajo, ¿no? Esos van a ser los dos grandes parámetros con los cuales se definen la mayoría de formas geométricas en nuestro filo de la herramienta. De ahí, obviamente, nosotros vamos a tener herramientas de punta sencilla y herramientas de multipuntos. No, esto de aquí incluso lo explicamos en el primer capítulo, que era la teoría del mecanizado. Los de punta sencilla eran aplicados para los procesos de torneado y los de múltiples filos eran aplicados a los procesos de fresado, ¿no? En el caso de punta sencilla, por el hecho de que la herramienta siempre va a tener un punto de contacto constante sobre la superficie de trabajo de la pieza, mientras que en los procesos de fresado, como la herramienta rotaciona, necesita de múltiples filos para que mientras un filo ingrese y salga, el siguiente continúe con el proceso de corte, ¿no? Esto ya se explicó un poco más en esa parte de teoría del mecanizado. De aquí nosotros también hablamos sobre unos ángulos, ¿no? Ustedes deben recordar el ángulo de ataque y el ángulo de incidencia, ¿no? Cada uno formado por las respectivas superficies, la superficie de ataque y la superficie de incidencia. En la bibliografía o en teoría del mecanizado se idealiza, ¿okay?, a dos dimensiones. Nosotros siempre trabajamos, aquí tengo más adelante, una imagen de la superficie de ataque y la superficie de incidencia, como una sola superficie modelada en dos dimensiones. La realidad es que nuestra herramienta está en tres dimensiones, lo que significa que estos ángulos que nosotros hemos venido estudiando se desprenden principalmente en dos ángulos. Nosotros vamos a tener que el ángulo de virutamiento, conocido como ángulo de ataque, no es un solo parámetro, sino que la orientación de la cara de virutamiento, la cara de ataque, es producto de dos ángulos. Vamos a tener dos ángulos de virutamiento realmente, el ángulo de virutamiento posterior y el ángulo de virutamiento lateral. La combinación de estos dos ángulos es lo que determina la dirección del flujo de viruta en la cara de virutamiento. ¿Okay? Entonces, realmente, en tres dimensiones, nuestro ángulo de virutamiento, que nosotros lo tratábamos como uno solo, que va a ser básicamente la combinación de estos dos ángulos de aquí, se desprende, ¿no?, en estos dos valores, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, tenerlo claro. De la misma manera, vamos a tener que nuestro ángulo de incidencia, formado en la superficie de flanco, recuerden que este de aquí tenía contacto con la nueva superficie generada, se desprende también en dos parámetros. Vamos a tener el ángulo de incidencia terminal y vamos a tener el ángulo de incidencia lateral. Como se ha visto anteriormente, ¿qué van a determinar estos ángulos? Básicamente la separación que existe entre la herramienta y la nueva superficie generada, ¿no? Las definiciones se mantienen. Los ángulos de virutamiento van a tener una influencia en la dirección de flujo y de formación de la viruta, mientras que el ángulo de incidencia va a tener una influencia en lo que es la nueva superficie generada. ¿Okay? Adicional a esto, en nuestras herramientas de corte también vamos a encontrar lo que es un radio de punta. ¿Okay? Algunas puntas de las herramientas van a terminar con un ángulo cerrado, pero la mayoría se le aplica un pequeño radio, ¿no? Esto más que todo para la distribución de esfuerzos. Adicional a esto, nosotros vamos a encontrar una definición
en las bibliografías que nos dice que el radio de punta determina el acabado superficial de la pieza. A mayor radio de punta, mejor acabado superficial. ¿Okay? Pero esto hay que tener muy en cuenta, debido a que existen más factores que determinan el acabado superficial, no solamente el radio de punta de la herramienta. ¿Okay? El acabado superficial también va a depender de las condiciones de corte que nosotros tengamos, muchas veces también depende del tipo de material que estamos mecanizando. ¿Okay? Entonces, las vibraciones también que se pueden producir, no solamente va a depender del radio de punta. Ahora, este tipo de rugosidad superficial que nos está indicando aquí la bibliografía es la rugosidad geométrica, debido a la geometría que tiene la punta de la herramienta de corte. Y hay que tener bastante cuidado también, porque no solamente para hablar o definir una rugosidad superficial tenemos que tomar en cuenta esta rugosidad geométrica. También hay que tomar en cuenta la variabilidad que existe en el perfil de rugosidad, ¿no? Yo creo que todos aquí, en algún momento en materiales, sí hemos visto lo que es la rugosidad superficial. ¿Okay? Perfil de rugosidad. Aquí tengo. A simple vista nosotros vemos una superficie lisa, pero realmente bajo un microscopio la superficie va a tener este perfil, ¿no? Denominado perfil de rugosidad, con una serie de picos y valles, ¿no? Que van a determinar la variabilidad que existe en la superficie de nuestra pieza mecánica. ¿Cómo se mide la rugosidad superficial? La rugosidad superficial se mide por medio de un rugosímetro. ¿Okay? El rugosímetro es una punta, un brazo extensible con una punta de diamante. Entonces, este brazo lo que va a hacer, como vemos aquí en la foto, va a desplazar la punta de diamante sobre la superficie, una cierta distancia. No es que se extiende en toda la superficie de la pieza mecánica, ¿no? Generalmente se extiende entre unos 5 a 10 milímetros, no es mucho. Lo que se hace generalmente para medir la rugosidad de toda una superficie es evaluar diferentes puntos. Como mínimo 3, inicio, medio, final. Entonces, al momento de medir la rugosidad superficial, esta punta de diamante lo que va a hacer es detectar o tratar de detectar esos picos y valles que nosotros vamos a encontrar en nuestro perfil de rugosidad. ¿Okay? Estos picos y valles que nosotros vamos a tener en nuestro perfil de rugosidad. Y lo que va a tratar de establecer es una media. Saca los diferentes puntos que está midiendo y determina una media, a la que se denomina RA. Este es el valor que ustedes van a escuchar mayormente en la parte industrial. ¿Qué rugosidad tiene una superficie? Tiene un RA de tanto. Pero este RA no deja de ser un promedio de todos esos picos y valles que nosotros vamos a tener en la sección que estemos midiendo. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces no se mide la variabilidad también de lo que es el perfil. ¿A qué me refiero con variabilidad? No solamente el hecho de tener un valor, ¿no? Una magnitud cerrada de un pico, de un valle y sacar una media, sino también ver qué tan alto llegan los picos y qué tan bajo también llegan los valles, ya que esa variabilidad va a determinar o va a influir bastante en el tiempo de vida de la pieza de trabajo. Y muchos de ustedes se van a preguntar, ¿y cómo este perfil va a determinar el tiempo de vida de la pieza de trabajo? Estos cambios de sección que ustedes observan aquí es donde se producen los concentradores de esfuerzos, ¿okay? Y es donde se generan esas microfisuras cuando la pieza de trabajo esté en funcionamiento. Entonces, si yo tengo demasiada variabilidad en la rugosidad o en el perfil de rugosidad de mi pieza, estoy generando microconcentradores de esfuerzos, lo que va a hacer que el tiempo de vida de la pieza de trabajo disminuya considerablemente, ¿no? Son temas que se tratan bastante en el estudio de la rugosidad superficial de una pieza de trabajo. Tanto así que existen incluso recomendaciones de estrategias o camino que siga la herramienta sobre la superficie para que no deje tanta variabilidad. Y de esa manera yo puedo aumentar también el tiempo de vida de nuestra pieza mecánica. Yo he visto bastante de este tipo de estudios, por ejemplo, para moldes. Cuando se mecanizan moldes que tienen esas superficies complejas, cóncavas, cavidades, ¿okay? El camino que sigue la herramienta de corte es importante, ya que un cierto camino les va a dejar una cierta variabilidad
en lo que es el perfil de rugosidad, y otro camino les va a dejar otra variabilidad. Entonces, estadísticamente se busca la que no solamente les dé el menor RA, porque el menor RA yo lo podría conseguir con un pico muy alto y el resto de picos bastante pequeños. O pico alto, picos pequeños, otro pico alto, pero la variabilidad que se produce en el perfil de rugosidad también determina el desempeño de la pieza mecánica, ¿no? Entonces, siempre tomar en cuenta eso. No siempre la mejor rugosidad o el menor RA significa un buen acabado. También debemos analizar esta variabilidad del perfil. ¿Okay? Entonces, este radio de punta que nos dice aquí determina el acabado superficial de la pieza es porque a mayor radio de punta, ese RA, ese valor medio, va a disminuir. ¿Por qué? Porque hay menos picos que evaluar, ya que una punta más grande en un espacio pequeño me va a dejar menos picos que contar, a que un radio de punta pequeño en el mismo espacio me deja más puntos. Entonces yo podría evaluar una mayor cantidad de puntos y mi RA tiende a subir. ¿Okay? Entonces hay que tener bastante cuidado. Algún repaso de las definiciones que habíamos visto. Si el ángulo de virutamiento que vamos a tener en nuestra herramienta es grande, entonces las fuerzas de corte disminuyen, pues el material se deforma menos plásticamente, pero la herramienta se desgasta en esta cara por la fuerza de fricción y la velocidad relativa de la viruta sobre la cara de la herramienta, ¿no? Recordemos que estamos hablando de esta superficie de ataque. Nos dice aquí, si el ángulo de virutamiento es grande, ¿qué significa esto? Que sea positivo. Recuerden que el ángulo de virutamiento se medía con una perpendicular a la superficie que se está mecanizando y la cara de ataque. Entonces aquí yo tengo un ángulo de virutamiento. Si este ángulo es grande, significa que la herramienta, la superficie, es bastante positiva. Esto ya lo habíamos visto en tecnología del mecanizado. Cuando yo tenía un ángulo positivo, la viruta no se deformaba tanto. Como la viruta no se deforma tanto, entonces las fuerzas de corte que se están generando disminuyen. Y de hecho nos dice aquí, el material se deforma menos plásticamente por ese ángulo positivo. Pero por esa facilidad de salida continua, ya que no estamos deformando mucho la viruta, hace que tenga más rozamiento en esta superficie. Por lo tanto nos dice aquí, la herramienta se desgasta en esta cara por esa fuerza de fricción y velocidad relativa de la viruta sobre la cara de la herramienta. Obviamente esto no se produce siempre. Van a haber casos en donde sea más crítico. ¿En qué casos va a ser más crítico? Cuando estamos trabajando con materiales dúctiles. ¿Por qué? Porque recuerden que en materiales dúctiles la viruta que se producía era continua. Entonces, cuando yo tengo una viruta continua saliendo y rozando sobre la superficie, me va a producir ese desgaste por esa fuerza de fricción. Y luego, si tenemos un ángulo de incidencia grande, entonces la herramienta puede fracturar su punta debido a las altas fuerzas de corte. Pero cuanto más pequeño sea, mayor desgaste sufrirá la punta por las pérdidas de rozamiento de la herramienta sobre la superficie de la pieza, ¿no? Estamos hablando de esta superficie de aquí, la de la cara de incidencia, que tiene contacto con esta nueva superficie generada. Cuando este ángulo de aquí es grande, ¿okay?, yo estoy disminuyendo el ángulo de la punta de la herramienta, lo que lo vuelve más fina y más frágil. Por eso aquí la bibliografía nos dice, la herramienta puede fracturarse su punta debido a las altas fuerzas de corte. ¿Okay? Entonces aquí yo tengo un ángulo de incidencia grande, pero el ángulo de la punta de la herramienta va a ser más cerrada, lo que la vuelve más frágil, se puede fracturar. Caso contrario, si yo quiero que el ángulo de incidencia sea pequeño, se va a producir un mayor desgaste por las pérdidas de rozamiento, ya que si yo hago que este ángulo de incidencia sea más pequeño, significa que esta superficie de ataque va a topar o va a tener menos espacio con respecto a la nueva superficie generada, lo que va a producir mayor contacto, mayor fricción, lo que la desgastaría más rápidamente. Entonces, si se dan cuenta, no es que tenemos nosotros un caso en el que ganemos siempre en todo. Yo ya lo he repetido algunas veces durante la materia, en procesos de mecanización nunca vamos a poder mejorar todo. Como ingenieros lo que hacemos es tratar de generar unas ciertas condiciones dependiendo de lo que queremos, pero siempre teniendo en cuenta de que algo va a haber pérdida. Entonces, en este caso, yo quiero, por ejemplo, una buena
Rugosidad superficial. Yo le doy aquí un gran ángulo de incidencia, pero disminuyo el ángulo de la punta, lo que hace que tienda a que se quiebre más rápido. Caso contrario, yo quiero proteger mi herramienta de corte. Yo abro el ángulo de la punta y hago que el ángulo de incidencia sea pequeño. Aquí yo voy a tener una peor rugosidad superficial porque tiene menos espacio para formarse y adicionalmente, como la superficie de ataque va a estar en mayor contacto con la nueva superficie, va a producirse desgaste. ¿Okay? Entonces ya depende de qué es lo que yo necesito en mi proceso. ¿Okay? De aquí nosotros vamos a ver que existen unas ciertas geometrías proyectadas en la cara superior de nuestra plaquita o de nuestra herramienta de corte. Esas cavidades o esas formas son los denominados rompevirutas. El manejo de la viruta siempre va a ser un problema recurrente en los procesos, sobre todo en los procesos de torneado. Van a producirse virutas largas y ensortijadas, lo que se encuentra a menudo cuando se maquinan también materiales dúctiles. Estas virutas, ¿no?, largas y que se pueden enrollar, representan un riesgo para el operador y para el acabado de la pieza, ¿no? Recuerden ustedes que la viruta puede enrollarse en la superficie, rayar lo que es la pieza de trabajo. Además, interfieren con otros elementos y procesos de la máquina. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha proyectado una modificación en la geometría del filo de la herramienta, que se lo denominó rompevirutas. Estos rompevirutas producen que la viruta, vale la redundancia, se enrolle más de lo usual, causando la fractura de las mismas. ¿Qué son los rompevirutas? Básicamente son cavidades en la superficie de ataque de la herramienta. Estas cavidades van a producir que cuando la viruta salga, se introduzca en ese canal y se enrolle más de lo normal. De esa manera inducimos nosotros, ¿qué cosa? La deformación de la viruta, sin cambiar, y miren esto, sin cambiar el ángulo de ataque de la herramienta. Entonces, yo induzco solo con este cambio de geometría que la viruta ingrese y se enrolle más de lo normal, o sea, se deforme más de lo normal, produciendo que su corte sea más fácil. ¿Okay? Entonces, eso permite que se fracturen más fácilmente. De ahí nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de rompevirutas. Nosotros nos vamos a encontrar como con cavidades pequeñas en la superficie, cercanas a la punta o el filo de la herramienta, para producir una deformación pequeña. Y las vamos a encontrar también como pequeñas porciones de material, estas sí un poco más alejadas del filo de la herramienta, pero que al momento que la viruta se tope con estas formaciones, se deformen mucho más. ¿Okay? Cada una se ha proyectado para un tipo de proceso. ¿Okay? Generalmente, los rompevirutas pequeños y que se encuentran cercanos a la punta de la herramienta de corte se utilizan para procesos de acabado. Y los rompevirutas que nosotros vamos a encontrar como cuerpos, ¿okay?, que producen un obstáculo para la salida de la viruta y sobre todo alejados del filo de la herramienta, se utilizan para procesos de desbaste. ¿Okay? ¿Esto por qué? Porque recordemos las definiciones. En los procesos de desbaste nosotros queríamos arrancar la mayor cantidad de material en el menor tiempo posible. Por ese motivo nosotros empleábamos velocidades de corte grande y profundidades de corte grandes. Al hablar de profundidades de corte grande significa que la viruta que yo voy a producir va a ser grande, por lo cual yo necesito un mayor espacio para que ésta pueda salir, desprenderse y deformarse. ¿Qué ocurría en acabado? En el acabado yo ya buscaba dejar las dimensiones finales de mi pieza mecánica, por lo que las profundidades de corte que se utilizaban en acabado eran pequeñas. Lo que significa que la viruta que van a producir ustedes en acabado va a ser pequeña. Por ese motivo vemos una cavidad más pequeña y sobre todo más cercana al filo de la herramienta de corte. Ustedes no crean, este es un pequeño criterio que ustedes pueden utilizar para identificar si una herramienta o una pastilla de corte es para desbaste o acabado. Siempre miren el rompevirutas. Si ustedes observan un rompevirutas pequeño y cercano al filo de corte, esa pastilla ha sido proyectada para acabado.
Si ustedes observan que el rompevirutas de la pastilla o de la herramienta está alejado del filo de corte, ¿okay? Significa que ha sido proyectada sobre todo para procesos de desbaste. No es una forma rápida, siempre observen el rompevirutas de la herramienta. Y ahí nosotros vamos a tener efectos del material sobre la geometría de la herramienta. Nosotros ya habíamos visto en la última clase del año pasado que teníamos herramientas de acero rápido, teníamos herramientas de carburos cementados o metales duros, carburos recubiertos, cermet, cerámicos, diamante sintético y nitruro de boro cúbico. Cada uno de ellos iban a tener unas ciertas ventajas y desventajas frente a las condiciones que se producían en el proceso de corte. ¿Okay? Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Proyectar geometrías que permitan, ¿okay?, reforzar esas desventajas que pueden tener cada uno de estos elementos. De la ecuación de Marchand sabemos que un ángulo de virutamiento o ataque positivo siempre va a ser deseado. ¿Por qué? Porque con un ataque positivo nosotros teníamos una reducción de las fuerzas de corte, lo que también iba a reflejarse en una disminución de temperatura y consumo de potencia. De ahí se ha establecido que para las herramientas de acero rápido, generalmente vienen con ángulos de ataque positivos entre más 5 y más 20 grados. Y un ángulo de ataque grande no presentará problemas de fractura de la herramienta de corte. Las herramientas de carburos o cerámicos deben tener ángulos de ataque negativos o positivos pequeños, generalmente entre menos 5 a menos 15 grados. La herramienta soportará más esfuerzos de compresión y menos en cortante, favoreciendo la alta resistencia a la compresión de estos materiales. Recordemos que los carburos, los metales duros y los cerámicos se forman o se construyen, se fabrican a compresión. Eso lo vimos, están las diapositivas de materiales. Por lo que se los aplica o se les proyecta estos ángulos negativos para que al momento de realizar el proceso de corte los esfuerzos que se produzcan sean de comprensión. Y adicional a esto, los ángulos de incidencia que se utilizan en este tipo de pastillas son los más pequeños posibles para proveer el mayor soporte al filo de corte. ¿Por qué necesito yo proveerle mayor soporte al filo de corte en este tipo de materiales? ¿Cuál era la desventaja de los cerámicos y los carburos? Que no tenían una buena tenacidad, tenían una altísima dureza, lo que les daba una gran resistencia al desgaste. Pero recuerden la tenacidad de este tipo de materiales era baja. Entonces, ¿qué necesito yo hacer con la geometría para reforzar esa tenacidad baja? Darle una punta de corte más grande. ¿No? Esto lo podemos graficar rápidamente, incluso podemos deducir cuál va a ser la forma de la pastilla. ¿Okay? Entonces, yo tengo aquí, imaginémonos mi superficie de ataque y mi superficie de incidencia, ¿no? La bibliografía nos dice que las herramientas de acero rápido generalmente vienen con ángulos de ataque positivos, entre más 5 y más 20 grados. ¿Okay? Entonces, este ángulo que nosotros vamos a formar aquí, este ángulo de ataque, recuerden que era una perpendicular a la superficie que se está cortando y la cara de ataque. Este ángulo entre más 5 y más 20 grados, lo que significa que yo voy a posicionar hacia la derecha este ángulo de ataque, que me va a permitir a mí resistir bien los esfuerzos para ese tipo de material, aceros rápidos, ¿no? Si yo cierro la geometría, imaginémonos que yo quiero cerrar la geometría, yo ya tengo el tipo de forma para estas pastillas. Entonces nosotros vamos a encontrar que siempre las formas para este tipo de materiales van a ser en triángulo o en rombo. ¿Qué ocurre cuando yo estoy trabajando con materiales como los metales duros y los cerámicos? Deben tener ángulos de ataque negativos o positivos pequeños, ¿no? Entonces yo borro este ángulo que era más 5 más 20 grados. Ahora yo quiero un ángulo de ataque negativo, o sea que pase hacia el otro lado, o positivo pequeño. Entonces voy a tratar de graficarlo. ¿Okay? Borro este ángulo de ataque. ¿Okay? Y ahora voy a graficar un ángulo negativo. Un ángulo negativo, como todos sabemos aquí, ya lo vimos en teoría del mecanizado, se va a formar, ¿okay?, desde la perpendicular
hacia la izquierda, hacia el lado contrario, ¿no? Aquí nosotros formamos un ángulo negativo o bien un ángulo positivo pequeño. ¿Qué ocurre cuando yo trabajo con un ángulo negativo o positivo pequeño? Si se dan cuenta, el ángulo de la punta, aumento el ángulo de la punta de la herramienta, lo que le da una mayor área de contacto. No, si nosotros recordamos, la fuerza-presión es igual a fuerza sobre área. Al yo aumentar el área de contacto, la presión que ejerzo sobre esta superficie disminuye, lo que le permite resistir más el impacto. Característica que yo necesito o es necesaria para este tipo de materiales. ¿Por qué? Porque tienen una baja tenacidad. Y adicional a esto, miren, los ángulos de incidencia son lo más pequeño posible. Aquí yo no he modificado el ángulo de incidencia. Pero imaginemos que yo no quiero un ángulo negativo, porque me va a deformar mucho la viruta que yo estoy mecanizando y puede producir mucho desgaste, sino que yo le doy un ángulo positivo pequeño. Pero para reforzar el ángulo de la punta, yo le coloco un ángulo de incidencia abajo. ¿Okay? O sea, miren cómo se juega con la geometría y los ángulos en las diferentes caras. Obviamente aquí voy a tener las repercusiones de que un ángulo pequeño, yo voy a tener una mala calidad superficial porque le dejo poco espacio para que se forme. Adicionalmente, como este va a estar topando la nueva superficie generada, se va a desgastar más rápidamente. Pero yo no busco eso, lo que yo busco es reforzar el ángulo de la punta de mi herramienta. Y si yo cierro esta geometría, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar las típicas pastillas cuadradas o rectangulares que tengo para este tipo de materiales. Entonces, miren cómo jugando con las definiciones, ¿no? Y los ángulos que yo puedo dar, dependiendo del tipo de material, ya tengo una proyección del tipo de geometría para las pastillas que voy a encontrar en mis herramientas de corte. En un caso, cuando tenía ángulos positivos, iban a ser triangulares, iban a ser rómbicas, y en otro caso, cuando tenía ángulos negativos, o incidencias pequeños, voy a tener este tipo de geometrías rectangulares o cuadradas. ¿Okay? Es interesante ver cómo nace el diseño, la forma geométrica de las pastillas para las herramientas de corte. ¿Okay? Esto sí, obviamente la geometría se proyecta para tratar de ayudar o reforzar esas desventajas que nos ofrecían los materiales para herramientas de corte. Los insertos de metal duro son muy utilizados en mecanización debido a que son económicos y versátiles. ¿Okay? De manera general, en la industria vamos a encontrar que los insertos de metal duro son los que más se emplean. Si queremos algo económico, nos iríamos a los aceros rápidos. Ya ustedes saben que son los más económicos que vamos a encontrar en el mercado. Podemos encontrar cuchillas de acero rápido desde $1. Pero los metales duros, que desde ahí son de donde se configuran en forma de pastillas, que son los más versátiles y representan una calidad de economía equilibrada, ¿no? Por eso son los más utilizados a nivel industrial. Se adaptan a diversas operaciones. Nosotros vamos a tener para torneado, cilindrado interior, roscado, fresado, incluso vamos a encontrar brocas, ¿okay?, que tienen insertos de metal duro. Vienen en diferentes formas y medidas dependiendo de la necesidad. Los insertos de mayor ángulo de punta son seleccionados para obtener fuerza y economía en el mecanizado. Los circulares son los mejores en este aspecto. ¿Por qué? Porque este tipo de geometría, ¿qué ocurre con la geometría circular? Si se dieron cuenta, hasta ahorita yo había graficado geometrías triangulares, geometrías rómbicas, geometrías cuadradas o rectangulares. ¿Qué ocurre con la geometría circular? No, este tiene una particularidad. Es la geometría de pastilla que me va a ofrecer el mayor área de contacto. Literalmente, cuando nosotros trabajamos con una geometría circular, vamos a tener en contacto un cuarto de círculo. Si yo proyecto, ¿cuál sería el área de contacto? Sería básicamente un cuarto de círculo. Si cogemos desde el centro hasta aquí, seguimos hasta el... Listo. Entonces, esta área de aquí es la que nosotros vamos a tener en contacto. Esto me va a producir el mayor contacto de área posible frente a otras geometrías, lo que significa que este tipo de forma es la que va a resistir mayor impacto posible durante un proceso. Por eso la bibliografía nos dice aquí, este tipo de insertos son menos propensos a fractura, pero
aumentar el área de contacto también me va a producir que requieren mayor potencia y generan mayor vibración. Como les había dicho, nunca vamos a poder mejorar todo. Nosotros vamos a poder proteger nuestra herramienta. Al aumentar o colocarle una geometría que tenga el mayor área de contacto, disminuimos la tendencia a que se fracture, que se rompa. Pero, adicionalmente, como desventaja, nosotros vamos a requerir mayor potencia de la máquina y vamos a producir mayores vibraciones, lo que significa que la calidad superficial que tal vez dejemos con este tipo de geometría no sea tan buena. Entonces, ¿para qué tipo de operaciones las vamos a utilizar? Especialmente para desbaste. ¿Okay? Y especialmente cuando nosotros tengamos que trabajar con superficies interrumpidas. ¿A qué me refiero con superficies interrumpidas? Imagínense que yo tengo una placa de metal que esté llena de agujeros. Tengo un agujero, tengo otro agujero y tengo otro agujero. ¿Okay? Y esto se empieza a replicar en toda la superficie. Mi placa de metal está llena de agujeros. Esto se lo puede considerar como una superficie interrumpida. Entonces, si ustedes utilizarían, imagínense aquí, en este tipo de superficie, una geometría de herramienta triangular o rómbica, imaginémonos que tengo una geometría de herramienta triangular o rómbica, debido a este ángulo de punta pequeño, en este tipo de condición o geometría a mecanizar se va a romper fácilmente. Yo podría pasarla a una geometría cuadrada o rectangular, en donde ustedes ya saben, yo tengo un ángulo o negativo de ataque y un ángulo de incidencia pequeño. Esto abre la punta y hace que tenga una mayor robustez, una mayor área de contacto. Pero lo ideal sería utilizar una geometría circular, ya que esta es la que les va a brindar el mayor área de contacto y les va a permitir mecanizar este tipo de superficies con geometrías interrumpidas de manera más eficiente. No, muchas veces cuando a mí me llaman para hacer consultorías, especialmente es para seleccionar herramientas de corte. ¿Okay? Y he visto, aunque ustedes no crean, este tipo de problemas existen en industria, que no suelen seleccionar adecuadamente la geometría para la herramienta. ¿Okay? Mecanizan este tipo de piezas. Yo aquí les he colocado perforaciones, pueden ser cavidades, pueden ser ranuras, o sea, puede ser realmente cualquier tipo de superficie interrumpida. Y ustedes van a ver, y tienen en la máquina acoplada una herramienta con una geometría rómbica o una geometría triangular. No, y el problema es, ingeniero, la herramienta se rompe en la primera pasada. ¿Cómo no se va a romper en la primera pasada si están proyectando una geometría con un ángulo de punta pequeño que la tendencia a fracturarse va a ser grande? Y peor en esta condición de corte. Entonces yo les suelo recomendar cambien este tipo de geometría a una cuadrada o una circular. Lo circular es lo más ideal porque ofrece el mayor área de contacto para estas condiciones. Entonces le digo cambien a una circular, ¿no? Y a veces no se ponen un poquito reacios, o sea, no creen que realmente este tipo de geometría sea la ideal. Y una vez que ponen la herramienta con la línea circular, empiezan a mecanizar y ven que la pastilla de la herramienta empieza a trabajar y les empieza a mecanizar de manera eficiente. Ingeniero, que usted es un mago, que usted es un genio. No, no se trata de ser ni magos ni ser genios en este sentido. Simplemente manejar las condiciones geométricas aplicadas dependiendo de las condiciones de corte. Si ustedes saben manejar adecuadamente estos ángulos y los materiales, van a poder seleccionar una herramienta óptima. Nosotros vamos a tener insertos cuadrados. Una pregunta, ingeniero. Sí. Sí, con respecto al área de contacto, aquí la pastilla, la mayor área de contacto sería un cuarto, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Porque cuando uno va a mecanizar, el área de contacto vendría a ser una periferia, vendría a ser como decir una punta, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo yo puedo utilizar eso? Porque la verdad, y con lo que explicó de la que tiene la punta muy fina, es verdad que son más propensas a quebrarse, ¿no? Pero aquí, esta pastilla, ¿cómo? O sea, ¿cuál es el límite o cómo puedo clasificarlo para poder no tener esa falla? No sé si me explico. Porque ¿En cuál? ¿En la rómbica o la circular? La circular, porque eso
al tener mayor área de contacto, yo voy a formar un canal, ¿no es cierto? Un canal así semicírculo. En ese sentido, o sea, yo tendría que ver qué cavidad voy a hacer o qué Claro, nomás puedo hacer eso. claro. Eso es lo que me tiene que... Recuerden que una de las condiciones para seleccionar la geometría no solo es resistir fuerzas. ¿Okay? Yo dije al inicio que también la geometría de la herramienta va a depender de la geometría que ustedes quieren dejar en su pieza de trabajo. ¿Okay? Imaginémonos que este tipo de geometría, como dice su compañero, me podría dejar una superficie con una cierta concavidad, pero yo quiero una superficie recta. Entonces yo me iría por la cuadrada, que tal vez no ofrezca el área de contacto tan grande como el caso de la circular, pero me va a ofrecer una buena área de contacto que va a resistir y me va a dejar la geometría adecuada en mi pieza de trabajo. Ahora, ¿cuánto es el máximo profundidad que yo voy a poder ingresar? Pues ya va a depender de cuánto se ha proyectado en longitud el filo de corte. Recuerden que en los catálogos de herramientas, ustedes tienen las diferentes geometrías y para cada geometría les va a ir proyectado una longitud de corte máxima que van a poder mecanizar. En el caso de las pastillas circulares, no, por geometría, lo más lógico es que yo voy a poder profundizar hasta 1/4 de círculo. ¿Para qué? Para no sobrepasar el centro y los esfuerzos de corte que se produzcan no sean excesivos, porque también con esfuerzos de corte muy excesivos pueden romper la herramienta. ¿Okay? No sé si respondí la pregunta que me estabas haciendo. Sí, gracias, Enel. Sí. Ya, entonces, a ver, chicos, estas definiciones que yo les estoy enseñando es para su conocimiento básico. De ahí en los catálogos, ustedes ya tienen proyectados unas ciertas geometrías y unos ciertos dimensiones dependiendo del tipo de proceso y operación que van a realizar. O sea que nosotros no vamos a inventar realmente el agua tibia con esto de aquí. Yo quiero que ustedes conozcan y entiendan de cómo funciona este tipo de geometría. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene una forma cuadrada? ¿Por qué tiene una forma triangular? ¿Por qué tiene una forma circular? Todo tiene un porqué. La explicación es el área de contacto para disminuir las fuerzas que vamos a producir durante el proceso de corte. ¿Okay? De ahí probablemente, si ustedes vayan a un catálogo y quieren mecanizar una superficie con bastantes imperfecciones, directamente ya les va a ofrecer o una geometría circular o les va a ofrecer una geometría cuadrada, que ustedes ya saben tiene un ángulo negativo, un ángulo positivo pequeño y me va a generar un ángulo de punta más robusto. ¿Okay? Pero tienen que saber el por qué se produce este tipo de geometrías. ¿Okay? Ahora sí. Seguimos. Entonces, teníamos nosotros que los insertos cuadrados que vamos a encontrar tienen 4 filos de corte. Vamos a encontrar también insertos triangulares que tienen 3 filos de corte. Los insertos romboidales o en forma de diamante tienen 2 filos de corte. Esto puede variar también dependiendo del número de caras a ser usadas. Menos filos de corte va a significar siempre una desventaja económica. ¿A qué se refiere con los filos de corte? ¿No? Si yo tengo un inserto cuadrado, recordemos que yo como con una punta. Entonces, en un inserto cuadrado yo voy a tener 4 filos de corte. Tenemos aquí uno, tenemos aquí otro, tenemos aquí otro, tenemos aquí otro. No, de manera general voy a tener 4 filos de corte. Yo como con este filo, cuando ya ustedes observan que se desgasta, giran o rotan la pastilla en el portaherramientas y van con el siguiente, y así sucesivamente. Cuando yo tengo una pastilla triangular, ¿cuántos filos de corte voy a tener en una pastilla triangular? En una triangular yo voy a tener de la misma manera 3 filos de corte. 1, 2, 3 filos de corte. En una pastilla rómbica o romboidal voy a tener 2 filos de corte. Lamentablemente estos de aquí no se consideran filos, sino que simplemente voy a tener 2 filos de corte. ¿Okay? Y en el caso de la circular, ¿cuántos filos de corte tendré yo? Si ya les digo que ustedes pueden utilizar hasta 1/4, pues tendré 4 filos de corte, ¿no? 4 cuartos. Y yo al momento de que se desgaste simplemente voy rotando, girando. Ahora, ¿qué nos dice la bibliografía también? Esto puede variar dependiendo del número de caras a ser utilizadas, ¿no? Siempre las casas comerciales de herramientas buscan optimizar el uso de las pastillas en cuanto a su geometría. Entonces, aquí yo puedo utilizar la cara superior y también podría utilizar la cara inferior. Entonces, estos 4 filos de corte se convierten en 8. Lo mismo es en las pastillas triangulares. Estos 3 filos de corte se convierten en 6. En la rómbica, esos 2 filos de corte se convierten en 4. ¿Okay? Y así también puede ocurrir con la circular. Hay a veces
que por el ángulo de incidencia que se está formando, la parte inferior de la herramienta es menor a la parte superior, el área inferior. ¿Ok? Yo creo que sí les puedo mostrar. Aquí tengo. No, suele ser una geometría hexagonal. Aquí tengo geometría. No sé si se note aquí, más o menos se nota. Creo que sí se nota. ¿Okay? Nosotros vamos a tener aquí plaquitas de diferentes geometrías, con diferentes labrados, que van a ser los rompevirutas. Cuando tenemos nosotros una geometría que tiene estos lados rectos, como ustedes observan, también puedo utilizar la parte inferior de la pastilla. Pero, por ejemplo, miren esta geometría de aquí. Si ve que tienen una parte inclinada, terminando en un área menor en la parte inferior. En este tipo de configuración de pastillas ya no puedo utilizar las dos caras, solamente utilizo la cara superior. Entonces sería una cuadrada con solo 4 filos de corte. Mientras que este tipo de geometría, aquí, en la que esta sección inferior es recta, también podría utilizar la parte inferior para corte. Todo esto, obviamente, va en cuanto a la economía que nosotros necesitamos para adquirir estas herramientas de corte, ya que obviamente menos filos de corte en una misma pastilla representa una desventaja económica. ¿Okay? Esto de aquí ustedes lo van a trabajar, de hecho, y lo van a analizar ya en sus respectivos trabajos, ¿no? Elegir una herramienta con la geometría adecuada y que me permita utilizar la mayor cantidad de filos de corte proyectados. Eso les va siempre a ahorrar dinero. ¿Okay? Entonces es un factor también que debemos tomar en cuenta. En las herramientas de punta sencillas, los insertos romboidales son usados por su versatilidad y accesibilidad cuando se van a realizar varias operaciones. Estos insertos pueden ser ubicados más fácilmente y de manera más precisa en espacios reducidos y además pueden ser usados para refrentados y contorneados, ¿no? Específicamente en herramientas de punta sencilla. Los más utilizados o los más versátiles son los romboidales. ¿Por qué? El hecho de que yo termine con una punta de un ángulo fino va a permitir que yo pueda ingresar a la mayor cantidad de geometrías o espacios reducidos, ¿no? Lo que me va a dar una mayor versatilidad en el uso de este tipo de herramientas. ¿Okay? Sin embargo, también existen otros tipos de geometrías, ¿no? Justamente aquí estaba abriendo, antes estaba viendo una página de Sandvik, los diferentes tipos de geometría que existen para las plaquitas de torneado. Y están las que yo les vengo mencionando. Tenemos las rómbicas, tenemos las triangulares, tenemos las cuadradas y tenemos la circular. ¿Okay? Cada una de ellas les va a dar una mayor resistencia al filo, que eso depende del área de contacto, y otras van a tener una menor resistencia al fino, pero como tienen una menor área de contacto, la tendencia a vibraciones va a ser menor. ¿Okay? Tal cual, utilizando las definiciones que hemos visto en la bibliografía, ¿no? Ustedes van a encontrar estas variaciones en geometrías para herramientas. Existen varios parámetros que se deben tomar en cuenta en la geometría de un inserto y se deben elegir. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Qué parámetros podemos tomar? El radio de punta, la forma, el tamaño. No hemos hablado del tamaño de la pastilla, pero obviamente el tamaño de la pastilla va a depender básicamente del espacio al cual va a ingresar. Si yo tengo, por ejemplo, un espacio de 5 centímetros para ingresar, no voy a elegir una pastilla más grande. Entonces, el tamaño siempre va a estar definido dependiendo del área de corte que nosotros necesitemos realizar o el espacio que queramos ingresar. Luego tenemos los rompevirutas. Ya vimos que dentro de los rompevirutas nosotros tenemos los que son como cavidades pequeñas y están cercanas a la punta, y los que son como protuberancias en la superficie de ataque y están más alejadas. Cada una va a tener sus aplicaciones. Y les había mencionado que las que tienen un mayor espaciado entre el rompevirutas y el filo de la herramienta se utilizan para desbaste, mientras que las que tienen un menor espacio, son cavidades más pequeñas, se utilizan para procesos de acabado.
¿Qué otro parámetro vamos a definir nosotros? Los ángulos. Y esto ya lo venimos estudiando desde la primera diapositiva. El ángulo de ataque y el ángulo de incidencia siempre van a tener una influencia tanto en la deformación de la viruta como en otros factores, como por ejemplo el de incidencia también afecta la rugosidad superficial de nuestra pieza mecánica. Y otro factor que es el portaherramientas. ¿Okay? El portaherramientas siempre va a venir recomendado, se refiere a esta parte donde nosotros acoplamos nuestra pastilla, va a venir recomendado dependiendo de la pastilla o geometría que estamos utilizando. ¿Okay? Van a ver ustedes portaherramientas que son más rígidos que otros. ¿Okay? Obviamente también dependiendo de eso va a venir su costo, ¿no? Pero siempre van a encontrar recomendados dependiendo del tipo de pastilla, ¿no? En los catálogos de herramientas siempre lo van a encontrar. Y ya para finalizar, quería hablar un poquito sobre la tendencia a vibraciones, ¿no? Hemos definido algunos parámetros, pero cada uno de ellos también va a tener una cierta tendencia a vibraciones. Tenemos aquí, por ejemplo, el ángulo de ataque que puede tener la herramienta con respecto a la pieza de trabajo. Habíamos definido que esto me influye en lo que es la deformación de la viruta, pero no hemos hablado de cómo se distribuyen las fuerzas, dependiendo del ángulo de inclinación que tenga nuestra herramienta de corte. ¿Okay? Y muchas veces este ángulo de inclinación también lo da el portaherramientas. Si se dan cuenta, el portaherramientas va a tener una forma definida en la cual se va. Porque aquí estamos utilizando la misma pastilla, pero la cavidad en la que ingresa el portaherramientas la hace posicionarse a un cierto ángulo. Cuando nosotros trabajamos con ángulos que son rectos, ¿no? O cercanos a 90 grados, la tendencia a vibraciones va a disminuir. Mientras que cuando trabajamos con ángulos que son menores a 90 grados, con respecto a la superficie que estamos mecanizando, la tendencia a vibraciones va a ser mayor, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿por qué? Por la distribución de fuerzas. Recuerden que la reacción que nosotros vamos a producir depende del punto de contacto o de la dirección de contacto. En este caso, al formar un ángulo de 90 grados, ¿qué es lo que estamos nosotros poniendo en contacto con la superficie de la pieza? Esta pared de aquí, la superficie de ataque. Si yo quisiera graficar, hacer un diagrama de cuerpo libre, la reacción que yo voy a generar va a ser en este sentido, recta, porque el contacto va a ser en esta cara que se encuentra a 90 grados, también un ángulo recto. Entonces, yo voy a generar aquí una reacción o una fuerza neta en este sentido. En este sentido, ¿qué encuentro yo? El portaherramientas. Lo que significa que las fuerzas que vayan en este sentido, llamémoslo axial, los va a resistir bien el portaherramientas de lo que es la máquina. De esa manera, la tendencia a vibraciones es baja. ¿Qué ocurre cuando yo disminuyo este ángulo? Yo disminuyo. Hago que la cara de ataque se incline y esa fuerza ya no va a ser en este sentido recto. ¿En qué sentido va a ser? Va a ser en el sentido de inclinación perpendicular. Entonces, ya no estoy generando una fuerza neta en el sentido axial, sino que ya le estoy dando una cierta inclinación. Y esto me va a generar componentes, una en el sentido axial y otra en el sentido radial. ¿Cuáles van a ser las fuerzas que nos produzcan la mayor cantidad de vibraciones? Las que se producen en el sentido radial. ¿Por qué? Porque aquí yo no tengo nada que las resista. En el sentido axial sí tengo el portaherramientas. Aquí la rigidez del portaherramientas nos va a resistir esas fuerzas que se producen. Pero en el sentido radial no tengo nada. Esas van a hacer que la herramienta empiece a vibrar. Entonces yo al inclinar la pastilla, lo que voy a producir es que se generen componentes. ¿Qué ocurre cuando yo inclino más? Disminuyo el ángulo más. Voy a hacer que esa componente en el sentido radial crezca y se vuelva la más grande que la del sentido axial. Y de esa manera yo aumento más la tendencia a vibraciones. ¿Qué otra cosa tenemos? El radio de la punta, ya lo habíamos mencionado. Cuando yo trabajo con un radio de punta pequeño, ¿okay? El área de contacto habíamos dicho que va a ser pequeño. ¿Okay? Lo que significa que las fuerzas que se van a generar van a ser pequeñas. Incluso utilizamos la misma fórmula. Presión es igual a fuerza sobre área. Despejo el área. Un área pequeña me va a producir una fuerza de corte pequeña. Lo que significa que así yo distribuya las fuerzas en sentido radial o axial,
Como la fuerza que se va a producir es pequeña, la tendencia a vibraciones va a ser baja. ¿Qué ocurre cuando yo aumento el área de la punta de la herramienta? La fuerza de corte también aumenta, lo que genera mayor tendencia a vibraciones. ¿Okay? Ahora, yo puedo combinar, puedo decir, tengo que utilizar un radio de punta grande para también aumentar la robustez y que resista. Pero si yo voy a trabajar con un radio de punta grande, yo sé que la tendencia a vibraciones aumenta, la voy a colocar a un ángulo recto. ¿Para qué? Para tratar de distribuir las fuerzas en el sentido axial. Miren cómo yo combino y trabajo con las condiciones, tratando siempre de producir un proceso de corte estable. ¿Okay? Si ustedes van a trabajar con este sentido de ángulo en el que la tendencia a vibraciones va a ser grande, ¿qué radio de punta deberían elegir? Traten de elegir un radio de punta pequeño. Porque a pesar de que ustedes induzcan la tendencia a vibraciones por el ángulo de contacto que están produciendo, si le proyectan un radio de punta pequeño, va a disminuir esa tendencia. Entonces miren cómo yo empiezo a combinar y jugar. Ese realmente es nuestro trabajo. Tratar de proyectar siempre un proceso de corte estable. Luego tenemos el ángulo. Sí. Sí, en este caso, ¿es solamente podríamos decir que es para el desbaste o también puede ser para el acabado, lo de la vibración que usted indica? Dependiendo de lo que tú necesites. ¿Okay? Si estoy en un proceso de desbaste, y recordemos, ¿no? Por eso se debemos manejar las definiciones. Yo quiero arrancar la mayor cantidad de material, ¿okay? En el menor tiempo posible. Yeah. Imaginémonos que yo quiero, me interesa la rugosidad superficial. No. ¿En qué va a influir más la vibración? En la rugosidad superficial que yo deje en mi pieza de trabajo. Puede influir también en el impacto que resista la herramienta. Pero yo puedo proyectar mi herramienta con un material lo suficientemente resistente para que pueda resistir esa vibración que se produzca durante. Imaginémonos que yo quiero proyectar. Voy a irme de este lado. Me voy con un rayo de punta grande, ¿okay? Porque quiero aprovechar el mayor área de contacto y que me desbaste más rápidamente, y le voy a colocar un ángulo de 45 grados. Me pongo en esta combinación. Tanto con el ángulo que estoy colocando como con el radio de punta que estoy colocando, aumento la tendencia a vibración. Entonces no me puedo ir por el lado de geometría. ¿Cómo yo protejo mi herramienta de corte? Me voy por el lado de materiales. Quería yo, recuerden ustedes que en materiales nosotros teníamos que podíamos utilizar una placa de metal duro, pero que tenga un grado mayor. ¿Para qué? Para aumentar la tenacidad. Entonces, aumentando la tenacidad en el material, a pesar de que por geometría me ubique en una franja de vibración grande, ya voy a resistir el impacto que va a producir en la herramienta de corte. ¿Okay? Y estos son problemas que ustedes se van a enfrentar en la vida real. ¿Por qué? Porque a veces tienen que trabajar con lo que tienen en el taller, con lo que tienen en la industria, y a veces, como no tienen conocimientos para seleccionar adecuadamente herramientas, ustedes van a encontrarse en casos, o ubicarse en casos únicos, por ejemplo, el que les dije ahorita. Si tienen ustedes que utilizar un ángulo pequeño y un radio de punta grande, donde la tendencia de vibraciones va a ser altísima, me voy por el lado de materiales. Y en el lado de materiales escojo un material que tenga bastante tenacidad para que resista esas vibraciones o fuerzas excesivas que se van a producir en la herramienta. ¿Okay? Ahora, si estoy en un acabado, ¿qué debería hacer yo en un proceso de acabado? Tratar de ubicarla en este caso. Un ángulo de contacto que me produzca una fuerza con menor tendencia a vibraciones y un radio de punta pequeño. No se puede, ingeniero, porque los ángulos que nosotros tenemos o los radios, mejor dicho, que tenemos nosotros en la empresa, son grandes. Yo tengo esta combinación, un radio de punta grande y un ángulo aquí con menor tendencia. ¿Cómo puedo mejorar la rugosidad más? Me voy por el lado del material. Recuerden todos que teníamos los cerámicos y los cérmets. ¿Qué pasaba con los cerámicos y los cérmets? Como tenían gran resistencia a lo que eran las temperaturas, significa que yo puedo aumentar las velocidades de corte. Entonces miren cómo yo ya adecuo y trabajo con materiales, dependiendo de lo que yo tenga en geometría, ¿no? De esa manera se trabaja. O sea, siempre van a combinar entre materiales y geometría para mi herramienta de corte. ¿Okay? Aquí yo les estaba mencionando del ángulo de ataque, ¿no? Que este generalmente el ángulo positivo o negativo,
que nosotros vamos a colocar también tiene una cierta influencia, y aquí más que todo por la deformación que vamos a producir en la viruta. Con ángulos de ataque positivos, ¿qué ocurría con la deformación? Era menos deformación. Al reducir la deformación, miren que no estoy hablando de distribución de fuerzas, aquí arriba era distribución de fuerzas, aquí yo estoy hablando de deformación de la viruta. Cuando hablamos de deformación de viruta, ángulos positivos van a producir una menor deformación, lo que significa que van a producir ustedes unas menores fuerzas en esta área de contacto con la viruta, por lo cual la tendencia a vibraciones disminuye. ¿Qué ocurre con ángulos negativos de ataque? La deformación que ustedes van a producir en la viruta subía, era una deformación más brusca, lo que significa que las fuerzas y la potencia de corte que van a utilizar en este caso va a ser más alta, una mayor tendencia a vibraciones. ¿Ok? Y aquí finalmente tenemos la parte de desgaste de la herramienta. Bueno, esto ya es un poquito más lógico, una herramienta nueva, una herramienta con un cierto radio, cierto desgaste y una herramienta desgastada. Una herramienta nueva siempre me va a producir la menor tendencia de vibraciones que una herramienta desgastada, obviamente, va a producir un aumento. ¿Okay? Entonces, ustedes, imagínense cuántos casos yo podría plantear con la combinación solamente de estos parámetros de geometría. Cuando ustedes no encuentren una salida por el lado de geometría, váyanse por el lado de materiales. Y caso contrario, cuando ustedes no encuentren una salida por el lado de materiales, váyanse por el lado de geometría. Ingeniero, nos equivocamos y compramos solo y debemos comprar, o el proveedor solamente tiene herramientas cerámicas. Recuerden la desventaja de las herramientas cerámicas. ¿Cuál era la desventaja de las herramientas cerámicas? El hecho de que tenían bajísima tenacidad, que significa que son estructuralmente quebradizas. Yo ya no tengo opción, tengo que comprar herramientas cerámicas. Ahora, para protegerlas, ¿qué hago? Me voy por el lado de geometría. Proyecto una geometría que me produzca una distribución. Exactamente, me voy por una geometría de fuerzas que me produzca primero una vibración menor. Entonces, si no tengo otra opción que comprar cerámicos, me voy por un ángulo que esté cercano a los 90 grados, un radio de punta pequeño y positivo. ¿Ok? Entonces, miren cómo yo me adecuo dependiendo de lo que tengo. Ahora, lo ideal si fuera cerámicos, me voy por una geometría circular, que es la que yo voy a optimizar lo que es la resistencia al impacto por esa gran área de contacto que ustedes ya vieron que tenían ese tipo de... En los cerámicos puedo aumentar la velocidad, ingeniero. Exactamente, y en los cerámicos puedo aumentar la velocidad. Entonces, como puedo aumentar la velocidad por el material, ¿okay? La tendencia a vibraciones que yo voy a disminuir no va a ser para dar una buena calidad, sino para proteger la herramienta. Ya que como aumento la velocidad, por definición voy a dejar un buen acabado superficial, ¿no? Entonces, ustedes siempre van a tener que trabajar con todas estas condiciones. Yo sé que puede ser un poquito abrumador porque son bastantes factores que debemos tomar en cuenta, pero si ustedes dominan adecuadamente, créanme, van a poder seleccionar cualquier tipo y van a resolver problemas que suelen haber en la industria con respecto a esto. Ok, chicos, y hasta aquí llegaría esta parte de geometría. ¿Preguntas? ¿Dudas?